Los pecados no son demonios. Los pecados son hábitos naturales que son alimentados fuera de la ley de Dios. Bendiciones a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro diario profético. Quiero disculparme porque honestamente en los primeros 2 días tuvimos un entrenamiento para videntes porque, bueno, fue una bendición porque yo tuve una situación, estaba de vacaciones en Punta Cana. Y cuando regresaba tuve un conflicto y no pude abordar el avión. Perdí el tiempo del avión y no pude estar. Así que tuve que sacar el ticket al día siguiente. Llegué tarde y como aquí tenemos las grabaciones programadas, yo llegué el mismo día que me tocaba grabar. Llegué bien cansado, entonces no pude grabar. Por eso decidimos mover la grabación en la semana que íbamos a hablar sobre liberación. Voy a comenzar esta semana y posiblemente la semana que viene también continúe hablando sobre liberación. El tema de los demonios en el mundo y el mundo espiritual es un tema muy profundo. Yo voy a tratar de poner algunos fundamentos a manera apostólica. El Señor nos habló recientemente. Dios me ha estado hablando y por eso he viajado varias veces a Dominicana. He estado en procesos allá de ungimiento, de activación. También he estado conversando con mis obispos acerca de este tema, obispo Jim y Rose, acerca del próximo, the new steps, el próximo paso que tenemos que dar en el ministerio. Y Dios nos ha estado hablando muy profundamente de volver a enseñar sobre liberación en el ámbito espiritual. Los que me conocen desde hace mucho tiempo, desde el 2020, saben que nuestro ministerio, comenzando la escuela, estamos muy enfocados en este tema para poder ayudar a las personas a que pudieran crecer. Porque voy a decir la realidad. ¿Por qué hay que hablar del mundo espiritual y de los demonios cuando estamos hablando de lo profético? Aunque recientemente yo estuve en un entrenamiento profético donde quise sacar mucho de esto de mis enseñanzas por varias razones. Número uno, por la realidad que se vive en Latinoamérica, donde mucha gente abusa de estos temas, y aunque se trata a nivel espiritual, pero mucha gente abusa del concepto de liberación, demoniza todo, ve demonios hasta en la sopa, como decimos nosotros. Y por eso en cierto modo quise retirarme un poquito de este tipo de enseñanza. Y también porque ciertamente todo lo que habla sobre conflicto a nivel espiritual genera una realidad espiritual de conflicto. Es decir, muchas veces la guerra espiritual viene porque tú comienzas a descubrir principios y realidades del mundo espiritual que las tinieblas no quieren que sean expuestas. Cuando las tinieblas están siendo expuestas, entran en exposición. Eso hace que el mundo espiritual, toda la región de cautividad, sea desmantelada. Es decir, en el ámbito espiritual, cuando hablamos sobre liberación, los demonios comienzan a ser expuestos y eso hace que su obra sea deteriorada en la conciencia humana. Ciertamente yo he explicado varias veces que cuando hablo de demonios no estoy hablando solamente de entidades espirituales que nosotros conocemos por nombre en nuestras culturas. Estoy hablando de sistemas de pensamiento que operan en la mente, trayendo regiones de cautividad en el ámbito físico. Es decir, que son formas de pensar que las personas utilizan, que las personas experimentan, que cuando estas formas de pensar comienzan a alimentarse de hábitos, estos hábitos generan fortalezas y adicciones en la vida de la gente. Y estas adicciones posteriormente están ligadas a una realidad espiritual que tiene que ver con alguna entidad que puede ser generacional, personal, o que tú abriste porque abriste alguna puerta en el ámbito espiritual. Pero quiero comenzar a hablar de esto desde el principio. De hecho, yo he escrito mucho y posiblemente en algunos meses, si el Señor me permite otra vez, o retome el escrito. Estaba escribiendo un libro que se llama Hablemos sobre liberación, donde hablo algunas verdades espirituales que son imperantes. Y todo ministerio apostólico, yo considero que mi llamado, aunque la gente me conoce en Latinoamérica como un profeta, yo considero, y por la palabra de Dios desde que soy un niño, considero que mi llamado es un llamado apostólico. Dios me llamó para levantar, establecer líderes, aunque soy altamente utilizado en el ministerio profético, y
como llamado también voy a decirlo así. Dios me llamó como profeta y las señales están ahí, no solamente en nuestras enseñanzas, sino también en cómo el Señor nos usa en lo profético. Y mi llamado en el oficio profético es algo que Dios nos ha permitido validar a nivel mundial. Pero creo que uno de los fundamentos de nuestro llamado en lo apostólico tiene que ver con enseñar a las personas no solamente cómo crecer a nivel espiritual, sino también cómo ser libres. Y por eso todo ministerio que es coherente a nivel apostólico como el de Cristo enseña sobre liberación. Si tú estás llamado al ministerio apostólico, el fundamento, uno de los fundamentos, voy a decirlo así, varias de las columnas que hay en el ministerio apostólico tienen que ver con la revelación y con la enseñanza. Y una de las líneas de enseñanza es la liberación, otra de ellas es la prosperidad, otra de ellas es lo profético, cómo escuchar la voz de Dios. Y más profundamente, hay muchos temas y sobre todo el crecimiento o el desarrollo del liderazgo. Bendiciones, soy el profeta Caleb y estoy aquí para invitarte a nuestro desafío profético, 5 días de entrenamiento intensivo. En estos 5 días vamos a tener un tiempo de desarrollo, equipamiento y adiestramiento para que puedas fluir proféticamente en tus dones y puedas crecer y desarrollar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Vamos a tocar 5 temas que son altamente relevantes para todos aquellos que quieran convertirse en ministros proféticos de alto valor. Vamos a tocar profetas, cómo el profeta escucha, cómo el profeta puede ser transformado y cómo puede fluir en el ámbito profético. Número 2, vamos a hablar acerca de videntes. Voy a hablar acerca de cómo opera el reino de las visiones, cómo opera el reino de la revelación profética en los videntes, cómo es que los videntes ven y fluyen a través del ámbito de las visiones proféticas. Número 3, voy a hablar acerca de los sueños, cómo entender e interpretar los sueños. Número 4, en el cuarto día, voy a estar hablando acerca de cómo fluir en señales y maravillas, cuáles son los principios bíblicos en los que operaba Jesús para poder levantar paralíticos, para poder resucitar a los muertos, para poder operar en dimensiones de la gloria de Dios. Y número 5, el último día, voy a estar compartiendo secretos acerca de cómo fluir en la profecía forense, cómo fluir con detalles, nombres, apellidos, fechas de nacimiento y cómo puedes escalar tu ministerio, llevar tu ministerio al próximo nivel y poder fluir en el ámbito del espíritu. Así que si estás interesado en un desarrollo más profundo, algo más grande que lo que has vivido hasta ahora, este entrenamiento es para ti. Así que nos vemos dentro. Clica el link que está debajo y eso te va a llevar a nuestra página donde vas a poder conectarte y vas a poder participar de estos 5 días de entrenamiento intensivo y equiparte para tu ministerio. Nos vemos dentro. Shalom. Pero yo quiero fundamentar hoy mi tema en el libro de Mateo capítulo 26 al 28. Esa es la historia de la mujer sirofenicia. Una mujer, dice la Biblia, que ella va donde Jesús y le dice que su hija está siendo atormentada por un demonio. Jesús le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Creo que escuche bien. Y dárselo a los perrillos. Y dice que la mujer dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, sorprendido por la fe de ella, asombrado por la fe de ella, le dice: vete, que tu hija está sana. Y la hija quedó sana. Aquí hay una metáfora que Jesús utiliza acerca del pan de los hijos y de cómo se alimentan los hijos y cómo se alimentan las mascotas que están en la casa, para enfocar la realidad de la liberación. O no solamente de la liberación, de todo efecto sobrenatural. Y es algo que he visto en la historia de la Biblia, y es que lo sobrenatural es parte de la alimentación, es parte del diseño de Dios para sus hijos. Y sobre todo cuando hablamos de la liberación, estamos hablando del pan que alimenta a los hijos. Cuando hablamos acerca de liberación espiritual, Jesús está hablando y dice que esto es algo que le toca a los hijos. Entonces, como tal, hay una primera barrera que tenemos que romper a nivel interior cuando hablamos acerca de liberación. Y es que la mayoría de los cristianos por años han tenido esa discusión o ese debate acerca de que si los cristianos pueden o no tener demonios. Los demonios son energías de baja frecuencia en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual funciona
a través de frecuencias espirituales. Esas frecuencias tienen que ver con luz o tienen que ver con oscuridad. De hecho, el ámbito espiritual opera en estas dos dimensiones, en el ámbito de la luz o en el ámbito de la oscuridad, donde la luz representa el conocimiento o el da'at, mientras que la oscuridad representa la ignorancia o las tinieblas. Esto en el ámbito espiritual tiene que ver con dos niveles de funcionalidad. Podemos verlo como dos niveles de vibración diferentes. Podemos verlo como dos frecuencias distintas o dos ámbitos distintos, pero son realmente dos polaridades de la misma esencia. Y tú dirás, ¿por qué de la misma esencia? Porque cuando Dios crea la luz, al decir sea la luz y la oscuridad aparecen juntas. De hecho, voy a decir algo más profundo. La Biblia dice que para Dios son la misma cosa la luz y la oscuridad, porque son dos polaridades del mismo ámbito. Ahora bien, esas dos polaridades, esas dos frecuencias operan de forma, vamos a decirlo así, en forma contraria a partir del momento en el que Dios dice que Él separa la luz de la oscuridad. Y desde ahí comienza vamos a decirlo de esta manera, comienza un pleito o comienza una guerra en el ámbito espiritual. Algunos quieren atribuirle a que la guerra espiritual comienza cuando Luzbel desciende del cielo o Luzbel es arrojado del cielo. No, la guerra comenzó cuando Dios divide las tinieblas de la oscuridad y dice que que la luz era buena. Desde ahí comienza un proceso abismal de división en el ámbito espiritual. Yo no voy a hablar de la creación de los demonios porque ya lo hablé y tengo pendiente una segunda parte, pero quiero hablar acerca de cómo funciona el ámbito espiritual y cómo ellos aprovechan realidades de tu vida para mantenerte esclavo y para mantenerte atado en condiciones que son vicios o que se convierten en vicios o en realidades en tu vida adictivas que no permiten que tú avances y que tú crezcas. Quiero decirte algo real y contundente. Número 1, si algo en tu vida está en estancamiento, que debería estar fluyendo, funcionando o avanzando, y está en estancamiento, hay posibilidad de que hayan dos cosas que estén operando allí. Número 1, una condición pecaminosa que está limitando tu atmósfera o tu radio de operación. Es decir, puede haber un pecado no confesado en tu vida que esté impidiéndote el crecimiento. O número 2, puede haber una raíz demoníaca que esté operando, que esté impidiendo el crecimiento de tu vida. Y tú dirás, profeta, entonces todo lo que no crece está bajo algún funcionamiento de demonios. Sí. Casi todo o la mitad de las cosas que no crecen en tu vida están bajo influencia demoníaca y la otra mitad están bajo influencia de pecado. ¿Cómo tú dices eso? Porque la Biblia no dice eso. ¿Cómo tú lo explicas? La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que todas las áreas de tu vida deberían estar en crecimiento constante y continuo hasta el momento en que llegues a la medida de la perfección en Cristo. Si hay cosas en tu vida que han descrecido, que no están incrementando constantemente, es porque hay una influencia detrás de eso que está impidiendo, cortando el crecimiento. Hay pastores y líderes que han estado durante años experimentando con situaciones pecaminosas en su vida. Yo conocí un pastor hacía años que él tenía una iglesia, tenía buena palabra, tenía una enseñanza tremenda, tenía voy a decirlo así, una fluidez. De hecho, fue uno de los principales hombres de Dios que me enseñó a mí en el tema de enseñanza y de predicación. ¿Cuál fue el problema? Que dentro de la atmósfera de su vida, él tenía un pecado sin confesar. Él relajaba y jugaba con el pecado del adulterio. Al jugar con el pecado del adulterio, tú puedes ir todavía hoy a su ministerio. Tú vas a encontrar las mismas 20, 30 personas que no crece y avanza su ministerio. ¿Por qué? Porque esa sombra de pecado, ese hábito que él alimenta, no lo permite crecer y avanzar aún más en su llamado. En medio de la incertidumbre,
una generación se levanta. Por eso el principio de revelar o manifestar la gloria tiene que ver con el conocimiento de la gloria. Es que te conozcas a ti mismo. Es que sepa el poder que pusieron dentro de ti. Es que sepa la esencia que Dios colocó en tu espíritu. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear en el espíritu. Tú tienes esa capacidad de crear. Eso nada más no se lo dieron al mundo. Eso también está entre nosotros. ¿Estás listo? Apóstol Walter Fintegrant. Veo algo. Es como una área de tu cuerpo después de comer que no puedes respirar. El revestimiento de tu esófago está diseñado para secretar enzimas que ayudan a descomponer las partículas de comida. El tuyo no lo ha estado secretando. Después de comer, es como si tuvieras una hinchazón allí. Te falta el aliento, te quedas sin aliento, tienes que ir al baño y te apoyas en la pared para mantener el equilibrio porque sientes que te falta el aire. Y Dios dijo, te estoy restaurando y haciendo que tus pulmones sean como lo que eran hace 15 años. Tu artritis se va, el reflujo se va, el diablo se va de tu casa. Bishop Jim Hendrickson. Get it in your spirit. Tiene que llegar a tu espíritu. There's a price to be paid. Hay un precio que pagar. Sometimes A veces, it's more than you want. más de lo que tú quieres, But in order to move up the ranks, pero de subir en esos rangos, to become a general for God, para ser un general de Dios, obedience obediencia and sacrifice. y sacrificio. Profeta Rouse Hendrickson. There are many nations that are here tonight. Muchas naciones que están aquí representadas hoy. There's nations on the internet that are watching. Hay muchas naciones allá en el internet que están viendo. He is rising up the prophets. Está levantando los profetas. He is pulling you out. Él te está levantando. He's pulling jalándote you out. Te está sacando. Pulling you Te out. está sacando. It's your time to come out of the Es tu cave. tiempo para venir afuera, salir It's afuera. your time. Es tu tiempo. It's your time. Es tu tiempo. Global Prophetic Summit 25. Este 26, 27 y 28 de septiembre del año 2025. En la ciudad de Toronto, Canadá. Te esperamos en Theater 259, Richmond, St. Downtown, Toronto, Canadá. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya en el link que aparece en la descripción de este video. Shalom. Entonces, cuando hay un pecado sin confesar o una realidad espiritual que está establecida allí, esa realidad espiritual impide el crecimiento o la fructificación en cierta área de su vida. Ahora, usted me va a hacer esta pregunta. ¿Un pecado implica que yo tenga un demonio? No. Hay momentos donde el pecado es el que limita, pero hay otros momentos donde la raíz espiritual no es el pecado, es una raíz demoníaca. Ahora bien, ¿por qué tú dices que una cosa es el pecado y otra cosa es la raíz demoníaca? Porque es el primer problema que me llevó a mí a quererme retirar de la enseñanza de la liberación. Porque la mayoría de la gente enseñan que los pecados en la gente son problemas de demonios y no es verdad. Los pecados alimentan a la esfera demoníaca en la vida de la gente. Pero los pecados no son demonios. Los pecados son hábitos naturales que son alimentados fuera de la ley de Dios. Cuando tú te mueves en un marco de satisfacer algo fuera del marco legal espiritual, tú estás simple y llanamente en algo que se llama pecado. Pecado es errar al blanco, la palabra amartia. Pero realmente lo que está diciéndote es que cuando tú pecas, tú lo que te estás es saliendo del marco legal. Ese marco legal es como la Biblia dice: el que aportilla el vallado lo muerde la serpiente. El vallado es la ley de Dios. Cuando tú tienes la ley de Dios sirve como el parámetro legal para que la serpiente no te toque y para que tú estés protegido. Cuando tú pecas, lo que tú haces es que tú aportillas el vallado, tú rompes, tú quitas el vallado. Cuando tú quitas el vallado, la serpiente tiene legalidad para entrar, y al entrar la serpiente, entonces tú puedes ser tocado por el veneno.
Muchas personas ya no están experimentando a la serpiente, no tienen el conflicto con la serpiente, pero tienen la marca del veneno que está dentro. Entonces, esa marca del veneno de la serpiente dentro de ti genera una particularidad de cosas que entonces comienzan a crear un sistema adictivo para satisfacer excesivamente algo que es normal y natural. Voy a hablar de 3 cosas que son básicas. La comida. Se supone que como humano normal que tú eres, tú tienes que comer. De hecho, yo estaba leyendo sobre alimentación y leí algo muy interesante. Y dice que los yogis que son espirituales, comen una vez al día. Una persona que le gusta comer come 2 veces, pero ellos dicen que una persona que come 3 veces al día está enfermo. Bueno, entonces le dejo esa mentalidad a usted. Si usted quiere creerla, créala. Si no, imagínese usted. Ahora voy a decir algo real con respecto a la alimentación. La alimentación es un hábito normal. La alimentación es una realidad natural, es una necesidad fisiológica que tú tienes de comer, de alimentarte, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora yo voy a decirte algo. ¿Existe algún pecado en la Biblia o alguna situación espiritual que hable de exceso de comida? Por supuesto. La gula, o lo que la Biblia le llama orgía en la Biblia. Hoy las orgías son otras cosas. Las orgías tienen que ver con sexualidad. Pero en la antigüedad las orgías eran una práctica que utilizaban los romanos. Que ellos comían y comían y comían y comían y comían. Y cuando se saciaban, lo que hacían era que vomitaban para volver a comer otra vez. A eso la Biblia le llama orgía. Eran festines de comida que la gente comía tanto, desesperadamente, y comía tanto que hasta vomitaba para volver a comer. Tú estás orando por tu hijo que no está desaparecido. Sí, se desapareció hace 4 años. 4 años, comenzando la pandemia. Yo estoy mirando en el ámbito del espíritu el mes de marzo. Y cumpleaños. Tu cumpleaños el mes de marzo, ok. Dios va a confortarte hoy. Dios va a consolarte. Cuando yo miro en el ámbito del espíritu, yo miraba a tu hijo, por eso le pregunté al espíritu anoche, yo miraba a tu hijo con compañías raras, rodeado y yo escuchaba, cuando le pregunté al espíritu de Dios, yo escuchaba el nombre como Andrés. ¿Ah? Brian Andrés. ¿Quién es Brian Andrés? Mi hijo. Ah, ok. Alguien diga aleluya. Cuando yo lo busqué en el ámbito del espíritu, yo no lo encontré. Sí, porque él ya no vive. Quiero que sepas esto. Por eso Dios va a consolarte. Por eso te dije el nombre, te di la fecha, porque yo la miro a ella y miro la crianza y miro muchos valores del reino que tú le inculcaste. Veo muchas cosas que se le dijo y en el momento final yo miro en el ámbito del espíritu como él clamó al Señor. ¿Ah? Yo a ellos los crié en el temor de Cristo. Exactamente. Mira, ahora en el ámbito del espíritu yo estoy mirando a un joven como si estuviera parado junto al Señor. Y miro un joven un poquito más claro que yo. Es él. Ajá. Él está con el Señor. Amén. Levanta tus manos. Padre, gracias. Cierra tus ojos. Ahí está. Padre, gracias. No te lo puedes perder. Entrada totalmente gratis. Regístrate en el link de la descripción de este video. Shalom. Entonces, en la Biblia hay una regulación donde se habla que el marco legal normal y natural es que tú comas. Ahora, cuando tú deterioras el marco y tú te excedes y te vuelves una persona que está en gula o una persona que está en glotonería, también la Biblia le llama glotonería, o que está en una orgía de comida, eso rompió el marco legal y eso permite que algo opere dentro de tu vida, que algo opere dentro de la conciencia espiritual que está dentro de ti, que entonces le da legalidad a otra realidad en tu vida que tiene que ver con espíritus de enfermedad. Entonces, la mayoría de la gente dice, pero ¿por qué yo estoy enfermo y Dios no me sana? El problema no es Dios, el problema son las costumbres que tú tienes. Y que esos hábitos, aunque un hábito normal es comer, si tú excedes el límite de ese hábito o lo haces fuera del marco legal espiritual establecido en la palabra, en las leyes de Dios, entonces tú vas a portillar el vallado y vas a dejar que la serpiente pase. Igualmente con el sexo. Segundo punto, el sexo es un hábito normal que tú puedes tener, es algo normal, es una necesidad fisiológica. De hecho, por eso usted y yo tenemos un reloj biológico para poder tener relaciones sexuales. Y tú dirás, no, profeta, suéltame el tabú de la iglesia. Escúchame bien, pero estoy hablando Biblia.
Usted tiene leyes naturales que le dicen a usted que a usted se le activó algo dentro de usted, que usted ya necesita casarse. ¿Por qué usted cree que Pablo dice para que usted se esté quemando, cásese? ¿Por qué él dice para que usted se esté quemando? Porque él sabe que llega un tiempo en el que tu fisiología se va a activar y tú vas a desear tener relaciones sexuales. Ahora bien, ¿eso te da legalidad para fornicar o para adulterar? No. Porque cuando tú lo haces fuera del marco de las leyes de Dios, tú estás desarrollando un hábito negativo y tú estás abriendo una puerta a nivel espiritual. Entonces, aquí voy. ¿Qué es o qué es demonología? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Demonología no es más que la enseñanza que explica el origen, la raíz de los demonios y cómo ser libre. Entonces, todo lo que nos queda de semana, estos 3 días que nos quedan de semana, más lo que viene de la semana que viene, yo voy a estar hablando sobre demonología y quiero tocar. Y para ministrar también aquí en YouTube, quiero tocar un poco acerca de los espíritus generacionales y de realidades espirituales que la mayoría de la gente está viviendo hoy en día, pero que no sabe por qué la está viviendo. Gente que dice, estoy atado en esto y no sé por qué estoy atado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo salir de esta condición? Hombres y mujeres que tienen problemas en su sexualidad y no saben cómo salir de ahí. Voy a decir algo, espero que no me censuren. Homosexuales que son homosexuales y dicen, necesito salir, no sé cómo salir. Voy a darte realidades y claves espirituales bíblicas que te van a ayudar a salir de esas ataduras espirituales y van a permitir que puedas no solamente ser libre, sino vivir una vida en plenitud. Voy a decir esto. En esta única semana yo no voy a poder tocar todos los temas, voy a tocar una parte de ellos. Regresamos a lo profético, luego a lo financiero y después volvemos a la liberación. Así que yo voy a estar en estos meses hablando sobre profecía, sobre finanzas, sobre liberación, poniendo un fundamento para Latinoamérica y para el mundo. Voy a decir una realidad. A nivel espiritual, yo sé que hay apóstoles, hay profetas y hay hombres de Dios que Dios está levantando en el mundo entero. Recientemente yo tuve una experiencia espiritual hace unas noches mientras oraba en la madrugada. Me quedé dormido y Dios me habló, me mostró una visión. Y mientras me mostraba una visión, me hablaba de lo que viene para Latinoamérica. Y yo veía personas que no conozco todavía. Estoy entrenando a algunos de los que vi. Otros no los conozco, de España, de Argentina, de México, de diferentes partes del mundo, inclusive África, porque tenemos alumnos de África. Hay gente que Dios está despertando porque va a venir un nuevo movimiento en la tierra. En los próximos, cuando termine esta década, en los 30, quedan 5 años todavía para esta década y Dios está preparando el escenario en estos próximos 5 años. Pero en el 2000, y voy a decir esto para que cuando usted lo vea en el 2030, el nuevo levantamiento de apóstoles y profetas que Dios va a tomar en Latinoamérica y en el mundo, usted sepa lo que estoy diciendo, usted sepa que yo lo dije antes. Viene un nuevo movimiento de Dios en la tierra. Viene un nuevo escenario. Muchos profetas, de hecho, Dios me habló sobre los primogénitos. Hay primogénitos que están siendo removidos. La Biblia dice que Dios le levantó hijos a Jacob y uno de sus primogénitos era Rubén. Rubén era primogénito y Rubén, dice la Biblia, que cuando entró en muchísimas cosas raras, inclusive se acostó con mujeres de su padre. Algunos escritores dicen, otros dicen que fue que le movió la cama de un lugar a otro en el Midrash. No voy a entrar profundo en eso, pero entró en que se envileció, dice la Biblia, porque estuvo en el lecho de su padre. Cuando cometió cosas inmundas, eso lo descalificó para operar en el nivel de primogénito. Dios está levantando primogénitos. Dios está levantando primogénitos de Latinoamérica. ¿Sientes que fuiste llamado a algo más? ¿Has tenido sueños que no comprendes? ¿Escuchas la voz de Dios, pero no sabes cómo interpretarla? En la Escuela de Videntes, Nido de Águilas, te entrenamos para desarrollar tus dones, discernir la voz del Espíritu y crecer en un ministerio profético sólido. Aprenderás a interpretar sueños, a comprender las 12 formas en que Dios habla y a afilar tu oído para lo sobrenatural. Las inscripciones inician este 9 de junio y esta convocatoria no es para todos. Es solo para aquellos que saben que han sido llamados. Encuentra en la descripción de este video el link de WhatsApp
para inscribirte según tu país y prepárate para despertar lo que llevas dentro. Bienvenido al Nido de Águilas. Lo que está pasando en África, el revuelo que está pasando ahora mismo en África de profetas, apóstoles que están cayendo en pecado, en adulterio, en muchas cosas, voy a decirlo así, es parte de lo que Dios está permitiendo que ocurra para Dios levantar primogénito en Latinoamérica. Y los próximos profetas que van a estremecer el mundo van a ser hispanohablantes. Quiero que me escuche bien. Los próximos profetas en los próximos 5, 6 años que Dios va a levantar para estremecer el mundo están en Latinoamérica. Ya están vivos, están en Latinoamérica. Dios los está formando y está levantando para traer un cambio en la tierra. Pero ¿qué pasa? El fundamento de ellos va a tener que ver con lo profético, va a tener que ver con la finanza y va a tener que ver con la liberación. No porque yo lo estoy diciendo, es porque eso me mostró el Espíritu de Dios. Y también van a tener que operar en la adoración. Muy marcado va a ser esto. Por eso quiero poner un fundamento en todas estas enseñanzas que vamos a dar todo este mes, para que más gente pueda conectarse y pueda entender y tus ojos se puedan abrir, para que puedas ser parte del ejército de Dios, de lo que Dios va a levantar en esta generación para estremecer el mundo. Cuando hablamos acerca del ámbito demoníaco, quiero regresar a mi tema. Una de las cosas que tenemos que hablar es sobre su origen y sobre su naturaleza. Expliqué en una de las clases anteriores que tiene que ver, hay un poder que Dios le dio al hombre y ese poder es la imagen y la semejanza. Dios puso su representación, puso su autoridad legal sobre el hombre. Eso hace que el hombre pueda crear en la misma medida que Dios. Tus palabras, tus pensamientos. Si tú miras en la Biblia, si buscas en todas las escrituras, hay un recuento histórico allí donde tú te vas a dar cuenta que hay 3 cosas que Dios está siempre cuidando en el hombre. Número 1, Dios está cuidando sus pensamientos. Número 2, Dios está cuidando sus palabras. Y número 3, Dios está cuidando sus acciones. De hecho, cuando hablamos, yo voy a hablar acerca del misterio de la iniquidad. Hay 2 realidades sobre el misterio de la iniquidad. Número 1, el misterio de la iniquidad desde el pensamiento. Y número 2, el misterio de iniquidad desde la ley interior en el hombre. El tercer misterio de la iniquidad, yo no voy a entrar en él porque el tercer misterio de la iniquidad es cuando la iniquidad se manifiesta físicamente. Y es lo que llamamos el anticristo, el espíritu del anticristo. Cuando este se manifiesta físicamente, ese es el misterio de la iniquidad o el misterio de la impiedad en acción, ya en un nivel más profundo. Pero esta parte hay que tocarla porque esa es la raíz. El origen de los demonios tiene que ver con un poder que está dentro del hombre para poder crear a través de sus pensamientos, a través de sus palabras y a través de sus acciones. ¿Sabías que cada viernes el profeta Kalel Williams está orando por los enfermos y son sanados en Toronto, Canadá? La gloria profética y sobrenatural del Espíritu Santo ha descendido y tú puedes ser parte. Por eso, cada viernes te invitamos a experimentar un mover de enseñanza, milagros y profecía bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que te esperamos todos los viernes a las 7 de la noche en el Hotel Holiday Inn Downtown, Avenue Hall. Para ser parte solo debes inscribirte en el link que aparece en la descripción de este video. Entrada totalmente gratis. En la mística hebrea, en el mundo hebreo, en la mentalidad hebrea, cuando tú hablas sobre los demonios, ellos hablan sobre las energías bajas, sobre la energía de baja frecuencia, sobre los demonios, hablan acerca de una creación que viene a partir de la realidad humana en un nivel desbordado. ¿Qué significa esto, profeta? Que la mayoría de las cosas que nosotros le llamamos demonios son realmente realidades que son manifiestas por nuestras propias acciones. Hay un texto que dice: tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no oyen, y tal como ellos son los que lo adoran. Es decir, si tú te das cuenta de lo que está diciendo el verso, es que tú tienes la capacidad de generar vida en aquello que tú pones
tu atención. En aquello donde tú pones tu enfoque, allí tú puedes darle vida a eso. Igualmente en el ámbito espiritual. Lo que ha generado todo el sistema de idolatría en el mundo es que la idolatría ciega los ojos espirituales, cierra el mundo espiritual, pero genera que eso que tú estás cerrando en el mundo espiritual, que se está cerrando para ti, se está abriendo para la entidad que tú estás adorando, porque tu adoración produce vida, bueno o malo. Eso genera vida en el ámbito espiritual y usted tiene que entenderlo, porque si tú no lo entiendes, te vas a pasar el tiempo tratando de poner cosas en orden que realmente no están desordenadas, y vas a tratar de poder arreglar, de poder desarreglar algo que ya está arreglado. Entonces, lo primero que tenemos que hablar del origen. El origen de los demonios tiene que ver o está directamente relacionado a la conciencia del hombre. Lo segundo es que los demonios tienen que ver con una influencia espiritual que se genera en el ámbito espiritual a partir de la rebelión de seres espirituales que estaban en lugares celestiales, descienden a la tierra, toman forma humana y posteriormente, cuando pecan, dice la Biblia que son arrojados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Y después de que avancemos en estos temas, yo voy a hablar acerca del infierno, porque la mayoría de la gente tiene un concepto erradísimo acerca del infierno. La mayoría de los creyentes en el siglo XXI ven el infierno única y exclusivamente como un lugar de fuego. Y aunque ciertamente la Biblia en textos espúreos tiene conceptos acerca del infierno como un lugar de fuego, textos espurios que son de la cultura egipcia, la Biblia habla de algo, y es que habla del infierno como un lugar de cárceles, es decir, como un lugar de prisiones de oscuridad. Entonces, cuando hablamos de prisiones de oscuridad, hay que hablar de esa realidad espiritual, de por qué hay personas que están en ciclos de adicción que no pueden salir, y cómo esas personas que están en esos ciclos de adicción podríamos ministrar y que ellos puedan salir. Y voy a hablar de experiencias que he tenido yo ministrando liberación a personas en oficina, cómo ellos son libres, cómo ese tipo de gente que está en ciertas cárceles espirituales, en ciertas cárceles almáticas, pueden ser libres. Y quiero hablar de la diferencia, voy a hablar de la diferencia. Por eso esto es solamente un fundamento, esto no es que yo voy a entrar muy profundo, esto es solamente un fundamento. Voy a hablar de cuáles son las diferencias entre las cárceles del alma, que tiene que ver con un sistema emocional y mental, y cuál es la diferencia entre las cárceles infernales o cárceles espirituales, que es un poquito más profundo, y cómo operan en la conciencia humana. Y por último, voy a hablar acerca de un tema que yo sé que a mucha gente les va a gustar, porque es mi primera vez hablando de ese tema. O dos temas más. Voy a hablar de espíritus generacionales. Cómo es que operan en la vida de la gente, y espíritus marinos, los espíritus de las aguas. ¿Por qué tú dices espíritu de las aguas? Voy a explicar acerca de esto, cómo se ve a nivel cultural y cómo realmente se ve en la Biblia y cómo operan en la mayoría de los lugares que están rodeados de agua. Si tú analizas demográficamente, te vas a dar cuenta cómo opera todo este sistema espiritual de los espíritus marinos, porque los espíritus marinos operan desde una potestad específica. Y voy a hablar sobre las potestades, las 5 potestades que existen en el mundo espiritual: potestad del aire, potestad del agua, potestad del cielo, potestad de la tierra y potestad del inframundo. Voy a hablar desde la Biblia. Todos estos temas los vamos a tratar desde la Biblia, y hay muchas cosas que yo sé que van a comenzar a salir a la luz, y vamos a ministrar para que la gente pueda ser liberada, completamente liberada. Así que no te pierdas la próxima clase, donde voy a estar hablando acerca de 5 áreas, 5 niveles, en los cuales 5 formas de operación a través de las cuales se manifiestan los demonios. ¿Cómo es que podemos cortar esta raíz espiritual? Esta solamente fue una introducción, así que nos vemos en la próxima clase. Shalom para todos. ¿Ya eres miembro exclusivo de nuestro canal de YouTube? Únete hoy y recibe semanalmente contenido exclusivo por una baja inversión. El nivel oro recibirás contenido sobre la intuición profética y cómo desarrollar lo profético en ti. El nivel platino no solo recibirás dirección profética sobre el dinero y las finanzas, sino también todo el contenido exclusivo que está en el nivel oro. El nivel diamante es nuestra membresía más completa.
porque no solo recibirás secretos de la glándula pineal y los dones de revelación, sino también todo el contenido del nivel oro y platino. ¿Qué esperas para volverte miembro de este canal?